Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana en el último viernes de currículo. Los saludamos con mucha alegría de llegar a este espacio de conversación que es el último de este año. Hace parte de toda una estrategia que la Vicerrectoría de Docencia implementó desde el inicio de 2023 para pensar la formación docente. Recordemos que el primer viernes de currículo de este año estuvo referido al documento de microcurrículo y a la luz de ese espacio de conversación se derivó una petición de profes que asistieron a esa conversación de garantizar posibilidades de formación para adentrar mucho más en los horizontes del proyecto educativo institucional y de lo que implicaba la construcción de la nueva versión del documento de microcurrículo. Entonces hemos tenido todo el año una serie de conversaciones alrededor de diferentes temas que están implicados en la construcción de lo microcurricular, pero que están inspirados en esos cuatro horizontes que el PEI declara, que el PEI construye y que hemos querido también a la luz de todo el ejercicio institucional, pues digamos, operacionalizar, concretar, volverlo vida, encarnarlo como lo decía una profe bellamente en estos días de conversación. Entonces, en este último viernes de currículo aparece una conversación oportuna, necesaria alrededor de lo que es el horizonte didáctico y de lo que implican las diferentes formas de interacción, de comunicación, de conversación que los profes proponemos y diseñamos para pensar, para construir lo que es esta apuesta formativa. De todas maneras, no es el único espacio ni el último de conversación, es el último de este año, pero consideramos que esto sigue expandiéndose y nos parece muy valioso entonces que hoy hablemos de lo didáctico como una concreción de todos esos horizontes de carácter educativo, pedagógico y curricular. Allí un poco acercándonos a lo que ha planteado Antonio Bolívar de que el currículo mismo es un conjunto de experiencias y que la didáctica es la mejor manera de concretar lo curricular. Entonces, hoy le damos pues el saludo a la vicerrectora de docencia que nos acompaña como todo este año presidiendo este espacio. También al profe Leandro, quien es el coordinador del programa de desarrollo docente y quien ha moderado también o ha liderado la construcción de esta conversación final. Y nos acompañan tres profes de diferentes unidades académicas con quienes vamos a conversar acerca de lo que implica esta comprensión del horizonte didáctico y el aula de clase como un laboratorio para desplegar múltiples estrategias didácticas innovadoras. Entonces está la profesora Elsie Janet Ochoa Barrera, quien hace parte de la unidad académica de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de esta facultad. Nos acompaña el profe Marco Julio Cañas, quien es profesor del campus de Bajo Cauca. Él estará allí en conexión también contándonos de sus experiencias. También el profesor Manuel Benjumea, quien es profesor de la Facultad de Ingeniería y es profesor de la seccional del campus de Oriente de Carmen de Viboral. También hemos invitado a esta conversación al profesor Ricardo Castaño, quien es asesor curricular, ha estado en varias unidades académicas en estos ejercicios y nos acompaña en la Vicerrectoría de Docencia también como asesor curricular del proyecto de armonización curricular. Entonces, con este preámbulo de recordar lo que han sido los bienes de currículo, le va la palabra a la vicerrectora y ya luego entonces a los profes para comenzar una conversación alrededor del tema que hoy nos convoca. Buenos días, vicerrectora. Buenos días, Mauricio. Buenos días, profes, profesora, Leandro, a todos los que nos escuchan, al profesor Marcos por acompañarnos desde el multicampus de el Bajo Cauca, a todos los profesores y profesoras que están conectados. Yo quiero, antes de empezar la discusión o la conversación sobre didácticas innovadoras,
Quiero recordarles que hoy entonces terminamos estos viernes para la formación docente, que fue una estrategia didáctica para comunicar los conocimientos y socializar el proyecto educativo institucional desde la Vicerrectoría de Docencia a todas las unidades académicas, a todos los campus y a todos los profesores y profesoras que habitan nuestra querida universidad. Entonces, nosotros tuvimos el viernes del currículo, tuvimos la reinducción de profesores, tuvimos entre colegas y el cómo de la docencia. Estos fueron unos espacios muy trabajados desde la conversación, desde la lúdica, desde las intervenciones, los debates críticos de nuestros profesores y nuestras profesoras. Quiero compartirles, por ejemplo, que en los viernes del currículo alcanzamos a tener 1.212 participantes en las reinducciones que se llamaban horizontes educativos, donde socializamos el proyecto educativo institucional. Tuvimos 893 participantes en lo que fue todo el concepto de currículo como cultura, las asesorías y los trabajos grupales. Tenemos 477 participantes. Todas las asesorías que hicimos y acompañamientos de la didáctica y del currículo, tuvimos más de 3.780 participantes. Esto quiere decir que los profesores y las profesoras estuvieron muy activos en estos viernes para la formación docente y tuvimos alrededor de 8.384 participantes. Eso pues nos llena de alegría y de orgullo porque son todos los profesores y las profesoras discutiendo y debatiendo sobre la docencia, sobre la parte misional de la universidad, que es el ejercicio docente que hacemos nosotros en nuestra universidad. Ello pues nos complace mucho y hoy pues entonces vamos a concluir estos viernes del currículo por este año hablando de la didáctica. También tuvimos un encuentro de armonización curricular, que es otra de las estrategias de la Vicerrectoría de Docencia, donde también hubo una participación muy activa de los profesores. Nosotros entonces vamos a discutir hoy. Recordemos que el proyecto educativo institucional está trabajado desde los trayectos y los horizontes, el horizonte educativo que denominamos el mundo como posibilidad, el horizonte pedagógico, la formación en investigación y la formación integral, la formación humana de nuestros estudiantes, la concepción del currículo como cultura, como relaciones interculturales y este proceso didáctico que está cobijado bajo los ambientes de aprendizaje para la creación y la investigación. Aquí en este horizonte didáctico, pues vamos a discutir hoy sobre múltiples innovaciones didácticas que tenemos en la universidad. Tenemos la formación pues docente en manos de Leandro, que lo ha hecho muy bien, lo han felicitado mucho en la visita de pares institucionales. Fue muy bien valorada toda la formación de los profesores en estos aspectos de pedagogía didáctica y currículo a nivel de universidad. Tenemos también una convocatoria de estrategias didácticas que la vamos a seguir haciendo el año entrante también y tenemos estos profesores que son una muestra de todas las actividades innovadoras que hacemos nosotros desde la didáctica. Muchas gracias por estar aquí. Solo recordarles que la didáctica es la comunicación de los conocimientos que hacemos nosotros como profesores. En esa comunicación de los conocimientos se dan diferentes estrategias didácticas y diferentes acercamientos a las ciencias, a las artes, a la técnica, a la tecnología, a los saberes ancestrales. Entonces, ¿cómo se traducen eso, la construcción de esos saberes metódicamente construidos, cómo se traducen en cualquier lugar donde compartimos conocimiento con los estudiantes? Allí es pues la esencia, esos ambientes de aprendizaje que afectan a los estudiantes cuando llegan a conversar con los estudiantes y afectan a nosotros como profesores también. Esa afectación pues debe ser una afectación positiva para procurar la crítica, el aprendizaje, la investigación, la creación en nuestros estudiantes.
Entonces, desde allí queremos establecer estos debates, qué se entiende por una innovación educativa, cómo las hacemos en la universidad y cómo vamos ya pues hacia otro nivel, trabajando pues todos estos procesos, asegurando o garantizando mejor que los estudiantes sean felices en nuestra universidad, además de que aprendan a trabajar, puedan elaborar su proyecto de vida con nosotros en nuestra universidad. Entonces, muchas gracias por su asistencia y vamos entonces a la presentación y al debate y a la conversación. Gracias, vicerrectora, por sus palabras, también por la apertura que nos hace. Vale la pena recordar que este viernes de currículo se ha titulado Horizonte Didáctico, la clase como laboratorio de estrategias didácticas innovadoras. Allí hay varios elementos para poner en relación lo que implica esa idea de horizonte didáctico, lo que implica la noción de laboratorio, lo que implica también la noción de estrategias didácticas innovadoras y bueno, creo que ahorita podremos sobre eso con los profes conversar. Yo para darle paso pues, a los profes, quiero poner como en la mesa tres conceptos que me parecen importantes a la luz de lo que es esto de lo didáctico como horizonte, y ya la vicerrectora anticipaba pues uno de ellos, esos conceptos son interacción, comunicación y conversación. O sea, la didáctica como campo de toma de decisiones implica, porque en últimas siempre implica una toma de decisiones, implica posibilidades de interacción, implica una necesaria comunicación y también implica desde allí un asunto al que apelábamos el miércoles en el cierre del proyecto de armonización, que es la conversación. Entonces, qué bueno que podamos hoy conversar también sobre estos asuntos. Los profes en la presentación, pues además de contarnos de su experiencia, nos van a hablar un poco también de qué hace que esa estrategia en sí misma sea innovadora. Ha sido una discusión que hemos tenido con Leandro, desde las comunidades también, qué implica esa idea de innovación, por qué hablar de innovación y, y esto que supone también a la hora de pensar el ejercicio de profes y estudiantes que apropian y construyen saberes desde una perspectiva intercultural. Entonces le va la palabra a la profe Elsie, pues además de la bienvenida, para que nos cuente un poco de su experiencia y desde allí entonces lo que esto nos entrega como conocimiento para seguir pensando y expandiendo la universidad. Profe, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por esta oportunidad tan maravillosa de contar qué es lo que hacemos en nuestras unidades académicas. Entonces, nuestra experiencia la denominamos clase espejo, una experiencia académica diferente para conocer los procesos de adquisición de insumos hospitalarios. Eh, pero antes de contarle cómo lo desarrollamos, también quiero contarles cómo surge esta posibilidad. Y esto fue maravilloso. Esto es producto, yo soy producto, mi experiencia es producto de un diplomado en formación de gestores del programa de desarrollo docente de la Vicerrectoría de Docencia. Un espacio que invito a todos a que se hagan partícipes porque es un diplomado que nos permite identificar esas necesidades que tienen las unidades académicas. Entonces, durante ese diplomado, uno de los objetivos era identificar una oportunidad, problema o necesidad que teníamos para poder desarrollar un producto. Y fue así como identificando las necesidades que tenía el programa que en ese momento yo estaba coordinando, que era el programa de tecnología de regencia de farmacia en sede central, me doy cuenta que en el programa que teníamos, en el plan de desarrollo que teníamos como tal, había una falencia en los indicadores de internacionalización. Entonces allí identifico una oportunidad, un problema, una necesidad de mi facultad y empiezo a hacer toda la revisión bibliográfica y todo ese desarrollo. Entonces allí es como encuentro, cuando hacemos toda esa investigación de toda esa parte formativa y todos esos conceptos, encuentro esta herramienta maravillosa de la clase espejo. ¿Y qué hicimos? Entonces, con un par académico de otra universidad, hicimos esta experiencia, una investigación cualitativa en el aula, con un enfoque participativo y práctico, logramos entonces implementar una herramienta pedagógica denominada clase espejo.
¿Qué es una clase espejo? Es una herramienta supremamente poderosa que nos permite visibilizar los programas nacional e internacionalmente, y que nosotros como profesores tenemos esa gran oportunidad de llevar y transformar nuestra aula en una experiencia académica diferente. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos en 4 fases. La primera fase fue una fase de acercamiento, donde nos acercamos a un par académico de otra universidad para poder identificar cuál sería ese tema que íbamos a desarrollar. Fue un acercamiento muy interesante, hablar con otro par, un programa, escogimos pues el programa que yo estaba coordinando, el programa de tecnología en regencia de farmacia, identificar cuál era el tema que podíamos dictar juntas. Una segunda fase que fue una, digamos, nivelación, porque nos dimos cuenta que mis estudiantes manejaban, tenía conocimiento de herramientas virtuales, y que los estudiantes de la profesora Eridia Dinora Castaño Mora, que es la par mía con la cual hice esta experiencia maravillosa, ellos no tenían el manejo de todas estas herramientas. Entonces, ese primer acercamiento fue en el cual yo fui a la clase de la profe y pude hacer esa nivelación de una forma muy didáctica, muy lúdica. Les di a conocer las herramientas que íbamos a utilizar para el desarrollo de nuestra experiencia en la clase espejo. La tercera fase fue ya toda la planeación, la programación, cómo íbamos a evaluar la experiencia, cómo íbamos a identificar que esto que estábamos haciendo realmente estaba impactando en los estudiantes. Y la cuarta fase fue todo ese proceso de el desarrollo de la clase en sí misma y la evaluación y la sistematización de la experiencia. Fue una realmente, para mí, muy enriquecedora. Para los estudiantes, quedaron demasiado motivados. Bueno, ya en sí, cuando empezamos a hacer y a vivir la experiencia, fue demasiado interesante, porque vimos esa potencialidad de trabajar con otros estudiantes y utilizar también el aprendizaje basado en problemas, porque ¿qué hicimos? Entonces programamos y organizamos esta clase en la cual yo dicté una parte teórica, la profe dictó otra parte, y luego invitamos a los estudiantes, los provocamos con un problema para que ellos se fueran a salas pequeñas y pudieran desarrollar ese problema que les estábamos presentando. Entonces era un reto, lo hicimos por plataformas digitales, los llevamos a salas y ellos allí no sabían, o sea, era aleatorio. Entonces, porque queríamos interacción. Entonces, teníamos, bueno, la universidad con la cual estaba estudiando era la Universidad de Caldas, la Universidad de Caldas en Manizales, y con ella la profesora Eridia Dinora Castaño Mora, ella estaba dictando la materia que yo dictaba acá en la Universidad de Antioquia. Entonces, fue maravilloso porque escogimos, ¿cuál tema escogimos? Un tema muy difícil, fuimos muy atrevidas, y era, era enseñarle a los chicos cómo calcular los insumos que se requieren en un servicio farmacéutico. Entonces eran fórmulas. Entonces, para enseñar cómo se calcula un nivel mínimo, un nivel máximo, un punto de reposición, la cantidad adecuada que se debe pedir en un establecimiento farmacéutico para que no hayan desabastecimiento de los insumos farmacéuticos, es una gran responsabilidad. Y sobre todo hablar de esa parte normativa colombiana que nos invita a que hagamos las cosas con mucha ética y mucha transparencia y mucha calidad. Entonces fue un reto grande enseñar fórmulas que nos cuestan a veces este tema. Entonces, ¿qué hicimos? Los llevamos a salas, y en salas ellos ya abrían cámaras, se presentaban y ya entonces trabajar con un par para solucionar un problema que se les estaba presentando. Cuando evaluamos esa experiencia, quedamos súper felices. La nota más bajita fue de 3,5 y la nota más alta fue de 5. Entonces uno dice, bueno, logramos,
O sea, pudimos, se hizo, fue maravilloso, ellos estaban felices, se reían, y la profe, ¿qué más te dicta y qué más haces? ¿Cierto? Entonces, ese fue uno de los momentos. Terminando y revisando los resultados, después les dimos un espacio para que estuviéramos en un intercambio cultural. ¿Qué pasó en ese espacio? Una estudiante de la Universidad de Caldas en Manizales presentó los lugares más conmemorativos de la ciudad y nos dejó antojadas. Todos queríamos, ay, qué rico ir. ¿Y cómo les parece que uno de mis estudiantes, hermoso con su celular, se bajó en el metro de Medellín y les mostró todos los espacios maravillosos que tiene la Universidad de Antioquia? Eso fue una provocación, pues todo el mundo en la universidad, ¿qué es eso? Eso acá no lo tenemos, pero ¿cómo así? Tienen gimnasio, o sea, conocer de primera mano cómo ellos viven un día en la Universidad de Antioquia, eso fue una experiencia maravillosa. Fue, uno se siente orgulloso y ama estos espacios de nuestra universidad, reconocer todas las bondades que tenemos, y los estudiantes querían más. ¿Y cómo hacemos? Y entonces queremos ir, queremos conocer, queremos y mostrar las instalaciones. Fue de verdad impactante. Posterior a este espacio, entonces ya hicimos escuchamos cómo les pareció, ¿cierto? Esta experiencia, y dimos pues por terminada la actividad. Les cuento que la fecha y la hora también era un reto, porque fue un viernes, eran ya las 8 de la noche, no querían ir. Y es increíble porque la mayoría de los estudiantes pues quieren descansar su viernes. Entonces fue muy, muy llamativo y una experiencia de verdad que agradezco, porque como les digo, nace y surge de un diplomado que yo estaba haciendo en formación, y me pareció una experiencia pues que muy ganadora. Muchas gracias. Profe, gracias por ese entusiasmo con el que nos cuenta su experiencia, que se le evidencia en la mirada, en la sonrisa y en el cuerpo mismo. La vicerectora y Ricardo van a hacer los comentarios, entonces los invito para lo que quieran mencionar al respecto. Sí, profe, sí, muchas gracias pues por hacer estas innovaciones y porque las lleva en la sangre. Eso me parece muy bien. Yo quiero resaltar 4 cosas de lo que usted acaba de decir, que son, mire, que son combinaciones posibles para que nosotros podamos hacer como profesores en la universidad. La primera es que las clases espejo nos ayudan a tener una relación interinstitucional, o sea, con otra universidad, en este caso pues nacional, la Universidad de Caldas, pero también hay posibilidades con universidades internacionales. También tuvimos un curso espejo con un profesor en España en la Facultad de Comunicaciones. Era otro estilo, porque el profesor estaba allá, los estudiantes estaban aquí y se podían relacionar. Entonces, me gusta mucho porque es algo que se pudo hacer en forma virtual y se hizo con alegría, hubo una relación entre las personas, había una sincronía. Eso nos lleva a nosotros también a hacer una discusión: ¿qué es la presencialidad? O sea, se puede una presencialidad sincrónica. O sea, el gran cambio de la cultura es la modificación del tiempo y el espacio en estos momentos. O sea, los estudiantes manejan una comunicación directa con los profesores. Antes uno mandaba una carta, y seguramente a los jóvenes hoy les parecerá muy extraño que uno antes mandaba una carta, se demoraba 15 días para llegar a Estados Unidos o a Europa, mientras la leían y la contestaban otros 15 días para llegar nuevamente a nuestro lugar en este país. En cambio, ahora uno le escribe al hijo en un chat y si a los 5 minutos no le ha contestado, ya uno dice, bueno, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? En fin, ¿cierto? Entonces, mire, esa reducción del tiempo y ser un tiempo ya en este momento es algo que diferencia mucho la educación superior y la educación en general en estos días. Entonces vos lo incorporas muy didácticamente a tus clases. Entonces yo resalto eso, la virtualidad es una posibilidad. Esta universidad obviamente es una universidad presencial, pero algunos cursos, algunos momentos de los cursos se pueden trabajar de esa manera. Otra cosa que me parece bastante importante es el ABP. Yo pues soy
una apasionada del aprendizaje basado en problemas. Creo que es una estrategia inclusive no solamente didáctica, sino curricular, que nos mueve de la tradición, de la sin denegar la tradición. El que quiera seguir dando clases tradicionales o lecciones, obviamente en esta universidad es un espacio para la libertad y lo puede seguir haciendo, pero ese tipo de innovaciones me parecen maravillosas porque además incorpora un asunto intercultural. Un asunto de la cultura, de ver los espacios, los lugares, ustedes dónde viven, nosotros dónde vivimos, o sea, abre los espacios de una clase solamente de contenidos científicos y de contenidos profesionales y de la responsabilidad del perfil que ustedes tienen. Entonces combina en este caso, estas clases de espejo combinan la relación entre universidades, la relación entre profesores, la relación entre estudiantes, combina una estrategia didáctica del aprendizaje basado en problemas, usa la plataforma digital e incorpora la cultura, el hacer de los chicos, por dónde se mueven las chicas, cómo se pueden relacionar. Entonces, profesora, absolutamente maravilloso. Muchas gracias. Bueno, profesora Elsie, saludo y saludo de la experiencia que ella nos presenta. Y yo quisiera entrar en resonancia con otro elemento que me parece muy interesante y es poder abordar el asunto didáctico no como un asunto conceptual, sino práctico, de un real, de una situación, de un encuentro con el otro. Y un otro que no es un abstracto, que puede estar a kilómetros, pero que uno enciende la cámara y puede verlo. Y ese asunto del otro creo que nos pone como en evidencia un problema que pues no es muy frecuente tratarlo en lo didáctico y tiene que ver con la dimensión biográfica de la educación. Entonces, cuando decimos la dimensión biográfica, nos damos cuenta de que estamos de un universo de experiencia hacia otro universo de experiencia y enfrentar ese problema le permite a uno no solo reconocer al otro desde un otro saber, desde un otro contexto cultural, sino también un autorreconocimiento de lo que yo hago, de lo que yo sé, y es en ese diálogo que creo que ya la didáctica no está por fuera como algo que llega desde una idea de innovación que nos mandaron, nos exportaron, nos trajeron, sino que ese efecto, o mejor, se produce en la relación, en ese encuentro de un universo de experiencia a otro universo de experiencia. Entonces, lo que usted nos presenta a mí me entusiasma mucho porque yo insistiría en que lo didáctico, más que un asunto conceptual o de pureza conceptual, tiene que ver con el problema del relacionamiento con el otro. Entonces, abrir esa dimensión biográfica creo que es muy importante. Creo que es el primer ejercicio que uno hace para poder reconocer en el otro algo valioso y en lo que uno también hace, un autorreconocimiento. Y eso finalmente también tiene un efecto muy importante en el afianzamiento de la profesionalidad pedagógica del maestro y la maestra. Pues quería ser relevante, pues como esa es la lectura que yo hago de la experiencia que usted nos presenta y muchas gracias. El profesor Guillermo Restrepo está preguntando allí haciendo una relación con un MOOC, pues si se parece un MOOC el aula espejo, la experiencia de la clase espejo, pues no es propiamente un MOOC por el carácter autogestionable que tiene el MOOC, ¿cierto? Aquí la interacción es vital, pues el diálogo entre los pares, entre los profes, esos acuerdos a los que deben llegar previamente, esos como 4 pasos o 4 fases que ha definido la profesora Elsie. Aquí es es necesario el acompañamiento, el diálogo, la interacción entre estudiantes, entre los profesores. Entonces, el MOOC podría ser un punto de partida para definir, digamos, contenidos y ese tipo de asuntos, pero la esencia de la clase espejo estaría en la interacción. Gracias, profe Leandro, profe Ricardo y profe Elvia por los aportes. Ahorita en la segunda parte de nuevo les permitiremos a los profes ampliar algunas consideraciones para que le demos paso al profe Marco Julio Cañas, quien desde el campus de Caucasia nos va a compartir su experiencia. Yo quiero sumarle a este asunto 2 elementos fundamentales que hacen parte de la pregunta por la didáctica y tienen que ver con el tiempo y con el espacio. La didáctica dentro de esos componentes que problematiza, enfatiza en una pregunta por los tiempos y por los espacios. Y creo que eso aquí un profe, un poco la profe fue planteando algunos elementos y sé que en los demás van a aparecer posibles relaciones sobre ello. Profe Marco, bienvenido y gracias por estar en este espacio. Adelante. Muchas gracias a todos. Yo les escucho perfecto. Les agradezco mucho desde acá, desde Campo Caucasia. Esta es la sala de profesores de acá del campus.
el internet también de acá está perfecto. No sé si me escuchan ahí bien. Un Yo ahí poquito más como que duro, cambió profe, y lo algo. escuchamos mejor, sí. Un poquito más durito, por favor. Ah, sí. Ah, sí, muy bien. Ahí escuchan mucho mejor. Es que ya la imagen Sí, cambió un profe. poquitico, al menos en la pantalla total. Me permiten también compartir, ¿sí? Por favor, compartir pantalla. Yo aquí le voy a dar a compartir mm, pantalla. Ah, ahí ven mi pantalla compartida. Sí, sí se nota ahí la pantalla Sí, profe, compartida. está ya viendo sus pantallas. Ah, sí. Bueno, entonces acá yo les quería mostrar que en esta estrategia para didáctica del Machine Learning en la Universidad de Antioquia, implementada inicialmente, cuando se presentó la propuesta, se ha presentado a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra universidad, estudiantes de química y estudiantes de biología y matemáticas y estadística, 4 programas en este curso electivo de Machine Learning en la universidad, y para nosotros fue un reto. Yo soy licenciado en matemáticas de la Facultad de Educación de nuestra universidad y magíster de la Universidad Nacional, y para mí fue un reto porque las tecnologías eh, pues requieren mucho tiempo, y uno en la esencia como licenciado pues de pronto con su formación profesional inicialmente, a pesar de que nos dan un medio de formación, de todas maneras siempre con la pandemia, yo me gradué fue en el 2010 antes de la pandemia, y antes de la pandemia, uno siempre como puede pensar de que la docencia era de una manera antes de ella, y ahora después de ella, en cuanto a la didáctica, ha habido que innovar muchísimo. Entonces, aquí la que yo les muestro, este curso de Machine Learning ha sido todo un reto en buscar cómo debería enseñarse o de una manera adecuada en estos tiempos y con las nuevas tecnologías, estas técnicas de ciencia de datos, y que en todas las facultades de nuestra universidad se está enseñando. Entonces, cómo crecer también una didáctica específica alrededor de este saber, como es la ciencia de datos y el machine learning. Entonces, nosotros encontramos que una de las cosas importantes en esta didáctica es el uso el buscar eh, una promoción de la ciencia libre como primer eje, y es por eso que ustedes lo que ven acá es una red social que en un principio no era de Microsoft, que se llama GitHub, en la que a nosotros como docentes nos ha sido un reto aprender a manejarla para en ella dejar repositorios de todos los cursos. Entonces, en esta está el repositorio que ustedes ven acá, llamado curso de Machine Learning, y esta plataforma, esta red social, en principio es como para colaboración científica, en el ámbito computacional, en el ámbito de Python, de R y de otros lenguajes de programación como HTML y CSS. Entonces, ¿cómo hacer que una red social que es precisamente como inicialmente para programadores, cómo se vuelve también para la enseñanza de la matemática, y en este caso del Machine Learning, la ciencia de datos en la Universidad de Antioquia? Entonces fue también un reto aprender a manejar esta red. Entonces, dejar en ella, en esta cuenta, yo como profesor lo que hago es en ella tener muchos repositorios, uno por cada curso que tengo o que oriento. La plataforma es de acceso gratuito y, a diferencia de Drive, me gusta más que el Drive de Google, porque Google siempre le pide al estudiante un permiso de acceso, y eso dificulta que el estudiante se acceda a los instrumentos de clase, porque hasta que el profesor no le dé el acceso no se puede, y si el profesor cerró el curso porque lo terminó, ya él no tiene más acceso a él. Mientras que esta plataforma la considero yo como que va de acuerdo a las políticas de promoción de ciencia libre que la Universidad de Antioquia ha adoptado. Entonces, primero por ese elemento de acceso libre eh, a la plataforma. Entonces, aquí uno puede acceder, por ejemplo, de didáctica en ciencia de datos al curso, donde hemos pensado, gracias a este proyecto de Vicerrectoría de Docencia, que nos apoyaron a este curso. Entonces, el estudiante puede acceder a él en este caso y a todas sus unidades. Entonces, en este caso, accede a que a la primera unidad es una unidad introductoria a aprender el lenguaje Python,
luego una unidad de estadística para ciencia de datos, una de enseñarle a hacer procesos de regresión y luego de clasificación con técnicas de Machine Learning de aprendizaje supervisado. Entonces, que el estudiante, primero que todo, en estos elementos de didáctica, aprender nosotros como profesores y con ellos aprender a manejar esa plataforma para garantizarle un acceso libre a los estudiantes dentro de esta política de ciencia libre en la que se ha marcado la Universidad de Antioquia y que nos han formado muchísimo a los profesores en cómo acceder a estas, o cómo ayudar a promocionar la ciencia libre. Primero lo considero ciencia libre porque precisamente es software libre. A pesar de que es de Microsoft, usted, el acceso a ella es libre, gratuito, no necesita pagar, como a diferencia de Zoom, pagar alguna cosa a la universidad porque un profesor tenga sus cursos ahí. El otro elemento es el estudiante, por ejemplo, en la primera unidad sobre ciencia, sobre el acceso al lenguaje de programación Python, que el estudiante pueda acceder a cada uno de los temas, en este caso, por ejemplo, a los tipos de datos SPR, y accede a cada uno de los cuadernos y la red social se los renderice o se los muestre, pero que el estudiante no solamente pueda hacer una lectura pasiva, como cuando nosotros en los profesores les enviamos el PDF del texto guía. No, además de ser esta lectura pasiva, es una lectura en la que él puede, este también fue un logro para nosotros, el aprender a manejar esos hipervínculos, que yo sé que muchos ya los manejan, pero para mí fue también un aprendizaje, el que todos los cursos los diseñara, que pudieran tener hipervínculos. En este caso, este vínculo que un autor, uno de nuestros referentes principales llamado Aurelio Higuerón, utiliza, que es el Opening Collab. Entonces, en este Opening Collab, el estudiante puede vincular el cuaderno de la clase para verlo a través de Google Colab. Entonces, es porque esta es una plataforma colaborativa asociada a Google, pero sin embargo es libre. Cualquier persona a través de su correo tiene acceso a Google Colab y el estudiante puede tomar una copia del cuaderno. Entonces aquí puede guardar una copia en su Drive o descargar el archivo. Entonces que queríamos que el estudiante pueda y que su lectura ya no sea una lectura pasiva como en los PDFs, sino una lectura activa. Entonces, que es que estos cuadernos permiten al estudiante editar, cuando ya él está en esa plataforma, él puede editar el texto, cambiarlo, mejorarlo, aumentar y poner en él sus conclusiones y sus observaciones y en las líneas de código que tiene, hacer experimentaciones. En estas de negritas, él puede hacer, por ejemplo, sumas o restas o multiplicaciones. Es que son es un cuaderno en el que el estudiante puede experimentar porque le permite hacer actividades de cálculo alrededor de ciencia de datos, en este caso obtención de datos, visualización de los mismos a través de estas líneas de código y le permite a través de las líneas de texto le permite establecer conclusiones, consignar sus suposiciones o hipótesis combinando muchos lenguajes para edición profesional como son LaTeX y Markdown. Entonces, que le permite editar ecuaciones. Entonces, yo, por ejemplo, simplemente con un delimitador, ya le entiendo que va a ser una ecuación y yo decirle que lo que quiero es una fracción. Entonces, con un código LaTeX, inmediatamente él me renderiza una fracción, yo le digo Shift Enter, y él me trae una edición bonita para la presentación científica de una fracción en un tiempo más corto que cuando se edita en Word, porque Word, a pesar de ser un buen editor de texto, un buen formateador de texto para la comunicación científica, tiene el limitante de que tiene que ser utilizando el de insertar o los botones en la parte superior derecha para ecuaciones. Y mientras el estudiante hace todo eso, se le tarda mucho, mientras que el acceso a lenguajes como LaTeX, Python y demás hacen que efectivamente él pueda facilitar algo que también promovemos, el segundo eje, y es la comunicación científica, que él pueda en tiempo corto comunicar una ecuación matemática y leerla e interpretarla, al igual que una tabla y un gráfico.
Entonces esos cuadernos le permiten, pues, por tener esa funcionalidad de tener líneas de código y líneas de texto. Y es muy curioso que esos cuadernos fueron creados por, en esencia, un físico de la Universidad de Antioquia, que ahora está en la Universidad de Berkeley, el profesor Fernando Pérez, pero qué curioso porque fue efectivamente un físico el que los creó para facilitar la comunicación científica. Entonces, los elementos de nuestra didáctica de la ciencia de datos son la promoción de la ciencia libre y el segundo, facilitar la comunicación científica al adoptar lenguajes como Python y LaTeX. LaTeX para la edición de textos profesionales y Python para la resolución de problemas, la visualización de datos y el procesamiento de datos y el modelamiento de los mismos. Es así, el estudiante puede no solamente acceder a las clases para una lectura pasiva, sino para una lectura que llamamos nosotros interactiva y experimental. Todos esos hipervínculos le permiten al estudiante pasar las siguientes clases y demás. Creo que tengo un minutico más, ¿cierto? Todavía un minutico, creo que Sí, profe, todavía, vaya ¿cierto? por favor redondeando, si es tan amable, para aquí hacer unos comentarios. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Entonces, quería mostrarlo de esta manera que ellos pudieran acceder, que ustedes lo vean desde ahí, y también con el ánimo de promocionar efectivamente estas dos plataformas, que a pesar de ser de empresas que se lucran con esto, están asociados y nacieron. GitHub nació fue de una comunidad de ciencia libre, solo que Microsoft, a lo que notó que era un buen negocio, pues la compró, al igual que lo mismo que pasó con ChatGPT, pero que estas herramientas nos han ayudado muchísimo en esta didáctica. Y el tercer eje, simplemente para redondear, si me lo permiten, es que el desarrollo del pensamiento computacional. Entonces, precisamente el que a todos los estudiantes se les enseñe Python en nuestra universidad y que se cree una didáctica a través de este uso de redes sociales. En este caso también tiene para cada cuaderno el acceso a videos de apoyo. Y entonces, miren que cada cuaderno tiene un video de apoyo que lo lleva al estudiante a la red social YouTube. Y esto nos ha dado un gran triunfo porque los estudiantes pueden acceder y ver las clases en la voz del profesor, eh, las clases y de una manera que el cuaderno mismo los lleva en un tiempo corto. Entonces, todo el texto de clase está en un mismo lugar y en el mismo texto puede hacer los cálculos y verificaciones y hacer los ejercicios en el mismo cuaderno. Entonces, se ha vuelto esta didáctica de la ciencia de datos un crecimiento para la didáctica de la matemática. A mí, por ejemplo, para la didáctica de la matemática en la universidad. Entonces, esto que he aprendido gracias a la Vicerrectoría de Docencia, con habernos aprobado este proyecto en didáctica del Machine Learning, nos ha ayudado a crecer en didáctica de la matemática, al poder aprender a utilizar estas redes sociales para la enseñanza y ir creciendo en qué enfoques pedagógicos pueden servir. Nosotros encontramos que el enfoque pedagógico adecuado para esta fue el de aula invertida, porque efectivamente considera que el estudiante los contenidos se le pueden presentar fuera de clase y en clase resolver los problemas complejos o las actividades cognitivas en las que requiere de sus pares o compañeros, y del profesor como asesor. Muchas gracias, colegas y amigos. Muchas gracias. A ti, profe, gracias por la presentación, también por el entusiasmo y por vincularte desde el campus de Caucasia a esta construcción que estamos haciendo en este viernes de currículo. Le doy la palabra entonces a la profe Julia María y luego al profe Ricardo para algunos comentarios breves sobre lo que nos acaba de presentar. Sí, no, profesor Marcos, a darle las gracias por estas innovaciones didácticas. A mí especialmente me parece muy especial cuando usted dice que hay unas funciones o ecuaciones que son muy bonitas. O sea, ese es el placer desde la estética con cualquier lenguaje que nosotros estemos trabajando. Me parece, cuando estamos hablando de aprendizaje invertido, me parece muy importante darle la palabra, cederle la palabra y los ejercicios a los estudiantes, que ellos lo puedan hacer
el concepto de cuaderno que estás involucrando ahí me parece una maravilla porque ese instrumento que nosotros tenemos, ese recurso que tenemos nosotros desde hace algunos miles de años, se va innovando, se va transformando, se va trabajando. En relación, y me parece muy chévere porque es un asunto de ciencia abierta que nosotros estamos trabajando en la universidad. Entonces, mira cómo vamos en cada una de las dos estrategias que estamos mirando aquí, cómo se van integrando muchos asuntos que hace la universidad, que vienen en su trayecto y que se proyectan. La universidad tiene una política de ciencia abierta y hacia allá tenemos que seguir trabajando. En relación con la programación, yo les tengo una noticia y es que la universidad en el semestre entrante va a hacer un curso complementario en programación para todos los estudiantes de la universidad que lo quieran tomar. El experto nos acompaña aquí, entonces si Manuel quiere decir algo sobre el asunto brevemente, sería pues muy rico escucharte. Muy buenos días. Bueno, este espacio sirve como para otra innovación didáctica y esta buena noticia. Sí, efectivamente vamos a tener y estamos diseñando. Se está también haciendo como toda la estrategia de difusión. Estamos terminando también como el montaje del curso que se va a llamar programación para, bueno, de hecho se llama algoritmos y programación para todos y para todas. No solamente estudiantes, también pensamos en ese curso para profesores, también para personal administrativo, e incluso para externos de la universidad. Y la idea es partir de un conocimiento fundamental de algoritmos y después empezar a aplicarlo en un lenguaje que se está convirtiendo casi que en un estándar para las áreas de, bueno, yo diría que para todas las áreas disciplinares, sí, no solamente para ingenierías, en general para también ciencias sociales, para educación, comunicaciones, cualquier área en la que nos pensemos, ese lenguaje de programación es Python y se van a abordar ahí en el curso a partir de esos elementos fundamentales de algoritmos, los elementos también fundamentales del lenguaje, cómo programar en Python, hasta llegar a unos temas de nivel medio avanzado, como es, por ejemplo, el diseño de problemas, el análisis de datos, y para eso nos están acompañando un equipo multidisciplinario de profesores de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería, la Facultad de Educación y otras disciplinas. Entonces, bueno, esa es como la buena noticia y esperamos el próximo semestre pues poder contar con una gran asistencia de la universidad. Gracias. Lo necesitamos. Marco, Muchas no, gracias, profe. Muchas gracias por su- bien. Profe Marco, no, saludos. Mi comentario realmente es muy breve, pues, pero me llama mucho la atención cuando la profesora Elvia habla pues del cuaderno, la idea de cuaderno y que hay una concepción muy clásica de cuaderno como ese espacio físico donde se consignaban y se siguen consignando las tareas. Entonces, cuando aparecen otras posibilidades como la que usted presenta, con tecnología que quizás a veces es pensada para otros propósitos o con otras intencionalidades, cuando las apropiamos con objetivos como el que usted presenta, pueden ser muy interesantes, entran efectivamente una interacción entre los estudiantes muy rica y muy, pues creo que fructífera. Entonces quería era como hacer también énfasis en eso, que la idea de cuaderno hoy pues es amplia, muy amplia y con todas estas tecnologías la posibilidad de ampliar espacios de tarea y espacios de trabajo de los estudiantes es muy interesante. Era el comentario que quería hacer y de nuevo, gracias. Gracias, Ricardo. También, profe, Muchas gracias, Elvia, muchas profesor. gracias por los comentarios. Al profe Marco, de nuevo, por vincularse. Y entonces vamos a darle paso a una última presentación de experiencias por parte del profe Manuel. El profe Manuel trabaja en el campus de Oriente y bueno, nos encanta que desde el Carmen de Llobral nos acompañe y se traslade hoy aquí a Medellín, a este campus, y nos comparta su experiencia. Profe Manuel, bienvenido a este espacio. Muchas gracias y bueno, pues en primer lugar quiero agradecer como por la oportunidad de compartir esta experiencia y le doy también como un reconocimiento al trabajo que hacemos profes como Elsie, como el profe Marcos Julio, porque es un trabajo que implica
a veces andar corriendo, ¿cierto? Terminar una tarea, hacer otra, trasnochar a veces algunas noches. Entonces, qué rico pues como estar acá juntos reconociendo ese trabajo y quiero partir pues como de eso. Y la estrategia, el trabajo que presentamos nosotros en la convocatoria de estrategias didácticas innovadoras y en este espacio es la implementación de una estrategia COIL. COIL, por sus siglas en inglés, es Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea. Y bueno, yo ahí también le agregaría una palabra que es, bueno, varias palabras de lo inter, ¿cierto? Lo interdisciplinar, lo intercultural también. Y lo internacional, ¿cierto? Que está también ahí en la sigla de COIL. Y bueno, como muchas historias en los últimos años, empieza en pandemia, ¿cierto? A partir de pandemia, cuando estábamos en los encierros, ¿cierto? Por medidas, sí, surge la pregunta como, bueno, ¿cómo podemos hacer actividades de internacionalización, de movilidad, sin necesidad de salir de casa? Esto pues con un ingrediente adicional y es que, bueno, yo hago parte, apoyo el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones en modalidad virtual. Contábamos entonces con el programa con esos medios, esas tecnologías de la información y las comunicaciones y aprovechamos también una convocatoria que surgió precisamente en el 2020, que es de la Dirección de Relaciones Internacionales, una convocatoria precisamente de internacionalización en casa e internacionalización del currículo. A través de la unidad de movilidad nacional e internacional de la Facultad de Ingeniería, se mostró entonces el interés por implementar esta estrategia COIL en los programas de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, nosotros tomamos ahí como la oportunidad, nos presentamos a la convocatoria y bueno, resultamos ganadores con ese apoyo que daba en ese momento la DRI. A partir de eso, siguen entonces unos pasos de planeación. Un primer paso de planeación, cuando se trata pues como de actividades como las que mencionaba la profe Elsie, es pensar en un par, ¿cierto? Si uno quiere hacer una actividad que vincule a otras universidades, hay que tener muy claro con quién se va a trabajar. Encontramos un par importante que siempre ha apostado también a estas estrategias, que es la Universidad Veracruzana de México. Y la Universidad Veracruzana de México en un primer momento ofreció un espacio de capacitación para los profes que íbamos a participar de la estrategia. Entonces, un primer paso de esa planeación es la capacitación de los profes y es importante, ¿cierto? Bueno, hay que decir también que esta estrategia de COIL parte de la Universidad del Estado de Nueva York, no es algo que nos hayamos ni inventado nosotros, ni la Universidad Veracruzana, es algo que se ha venido trabajando por algunos años. Y bueno, a partir de esa capacitación surge también el proceso de encontrar el profesor con el cual hacer ese intercambio, ¿cierto? Es un profesor de la Universidad Veracruzana. Y lo interesante también de la estrategia es que trabajamos desde la Facultad de Ingeniería con un programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, con un programa de Ingeniería Ambiental en la Universidad Veracruzana y un programa de Medicina. Entonces ahí también está la interdisciplinariedad y la interculturalidad. Se ve pues como por los compañeros con los que trabajamos, los estudiantes de esa Universidad de México, algunos de los cuales, por ejemplo, el profe con el que yo trabajé tenía ascendencia maya y él se reconoce como parte de la cultura maya de Yucatán. Entonces es muy interesante. En ese ejercicio, después de la capacitación, viene la preparación, el diseño de los talleres. Son talleres también con aprendizajes basados en problemas. Se les propone un reto a los estudiantes. Y bueno, después de todo ese diseño, en el que también se consideran unos resultados de aprendizaje, pasamos a la parte de implementación, que es llevar a cabo entonces, pues esas estrategias que se pensaron, que se diseñaron, llevarlas a cabo al aula por medios asistidos, o bueno, asistidos más bien por tecnologías de la información y la comunicación, y bueno, pues concretar como esas estrategias planeadas, llevarlas a cabo, mirar la participación pues como de los estudiantes, hacer como esa orientación. La iniciativa se ha llevado a cabo casi que en todos los semestres desde ese 2020 y surge pues como a partir de esa convocatoria. Luego, en conversaciones con algunas personas, ¿cierto? Profesionales de vicerrectoría de docencia, reconocemos en ellas ese aspecto también como de una innovación didáctica, aunque no fue en un principio intencional, se hace como ese reconocimiento. Entonces, cuando empezamos a hablar de aspectos como medir, hacer una evaluación,
medir el impacto, yo empiezo como a hacer diferentes reflexiones alrededor de eso. También lo hablábamos en el espacio de socialización que tuvimos pues, al cerrar la convocatoria de experiencias didácticas. Y con respecto al impacto, por ejemplo, la profe Elsie ahorita hablaba, bueno, es que la nota mínima fue 3.5 y la máxima fue 5. Y eso es un impacto excelente. En el caso de mi curso, era un curso de primer semestre. En los cursos de primer semestre y sobre todo en pandemia y en los programas de modalidad virtual se vivió un fenómeno de deserción muy alto. Entonces ahí, pues, y la estrategia, ¿cierto? Por más llamativa que fuera, no logra en ese momento detener esa deserción. Entonces, en esas circunstancias, por ejemplo, ¿cómo medir el impacto? Yo lo mido desde la reacción de los estudiantes, la participación que tuvieron, darme cuenta, ¿cierto? Y darnos cuenta a los profesores que estuvimos ahí en la experiencia, que tiempo después los estudiantes seguían contactando a esos estudiantes internacionales, que seguían conversando por WhatsApp, el poder seguir como con la iniciativa a lo largo de los semestres, el hecho de que hubiera un profesor y un estudiante que vinieron a visitarnos, participar pues como en actividades interculturales acá también, y que nosotros, profesores de la facultad, también pudimos ir a la Universidad Veracruzana. En ese sentido, yo creo que también se puede considerar ese impacto y hacer esa evaluación de impacto. Bueno, pues es como lo que he venido pensando. No sé si me hace falta algo más de las preguntas. No, Ahorita más profe, adelante. igual es un espacio de conversación y que aquí lo vamos construyendo con esas ideas que nos plantea. No sé, profe Gracias. Ricardo, ¿quieras comentar algo al respecto? Sí, no, yo insistiría como en una idea que ahorita traté como de colocar y la importancia pues como eso de la dimensión como biográfica y esa disposición de encontrar al otro no solo desde un saber experto, sino también desde la referencia, el lugar, en este caso México, Yucatán, el profe que comentabas, Manuel. Entonces, en esa perspectiva, la internacionalización con enfoque intercultural ya queda claro que no se trata solamente pues de movilidad, de ir y de que lleguen, sino que supone también cambios de paradigma, de reconocimiento de que hay otras maneras de hacer y de pensar, y ese tipo de encuentros con las distintas estrategias que en esta mesa se han puesto, pues van en esa dirección, de que efectivamente hay otras maneras de construir el trabajo colaborativo con otros colegas y involucrando activamente también ese universo de experiencias de los estudiantes que también son muy importantes en la configuración de esas apuestas didácticas. Entonces, resaltaría eso de la experiencia que Manuel nos presenta. De nuevo, la palabra, Manuel. Gracias, profe. Bueno, se me había olvidado como añadir algo, y es con respecto a la innovación, como no, repito, ¿cierto? No fue una experiencia que partió intencionalmente. También el hecho de reflexionar qué es innovador, ¿cierto? Lo discutimos también en la socialización y pensábamos, bueno, en algún momento el modelo actual fue innovador, ¿cierto? En ese entonces. Yo veo lo innovador en este momento como no algo intrínseco a lo metodológico o al arraigo conceptual, sino a que responda a una necesidad propia del momento, ¿cierto? Que pueda hacer una lectura como ese contexto educativo y pueda responder, ¿cierto? Dar una respuesta a esas necesidades, que fue lo que pasó a partir de la pandemia, y la respuesta que damos ahora es más por lo intercultural y la internacionalización, en especial para nuestros programas en modalidad virtual que no requiera esa movilidad física. Gracias, profe, por esta presentación. A mí me gusta mucho este énfasis que usted nos hace porque permite acercarnos a uno de los elementos fundamentales que se ha pensado también en la comprensión de lo curricular en clave de la interculturalidad, al currículo que trasciende una mirada solamente de la información o de los conocimientos y que permite la integración de diferentes experiencias culturales. Entonces, valoro pues mucho en esto que nos presenta en su experiencia. Hoy decidimos hacer una modificación y entonces hemos dado primero paso a las experiencias para llegar entonces a unas comprensiones un poco más desde el orden de lo conceptual, de lo entonces por qué hablamos de didáctica y qué implica incluir en este escenario esa, esa reflexión, esa consideración. Entonces yo le voy a dar la palabra al profe Leandro para que también nos pueda como luego de este tránsito de experiencia, luego de su liderazgo con la convocatoria de estrategias didácticas innovadoras, todo el despliegue que ha tenido el programa de desarrollo docente en la universidad, a que nos ayude también a recoger algunas ideas y reflexiones sobre lo que implica ese horizonte didáctico. Vale la pena mencionar, y lo anticipo, lo que hace el proyecto educativo institucional
Y es no solamente instaurar una reflexión sobre currículo que ha tenido trayectoria en la universidad, o sobre pedagogía o sobre educación, que digamos han sido también encargos que la universidad ha asumido, sino explicitar una apuesta importante que la universidad viene caminando desde hace muchos años, y es el énfasis en lo didáctico. Hay grupos como el Grupo 10 que ha hecho trabajo importante en didáctica, que ha formado a profesores en este campo, y lo que hace el proyecto educativo institucional, bueno, y otros grupos como el de didáctica y nuevas tecnologías, en otras facultades se me escapan algunos nombres que hayan hecho esas reflexiones, pero lo que hace el PEI es explicitar un campo muy importante en el marco de los horizontes, que le da lugar a lo didáctico, como un énfasis que esta vicerrectora también ha puesto en ese tiempo. Entonces, con ese preámbulo, Leandro, pues qué bueno escucharte y hacer un cierre de todas estas consideraciones. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a las y los colegas que nos han compartido hoy las experiencias. Yo quisiera enfatizar como en unas palabras que han sido consideradas pues como en el discurso de las y los profes que han intervenido esta mañana, y que creo nos ayudan a pensar también en cómo esos términos de la didáctica pues llegan como a nuestras enunciaciones, a veces de una manera que no tiene que ser consciente. Entonces, los profes nos han hablado de objetivos, intenciones, medios, herramientas. Fíjense que en todos los casos distribuyen, digamos, como esa planeación de esa experiencia, o por temas, o por fases, o por momentos, y creo que ese ha sido como el punto de partida, que desde la convocatoria, desde el programa, desde la comunidad de estrategias didácticas innovadoras, ha sido el punto de partida para llegar como a una conceptualización, si se quiere. Esa experiencia es también la que me ha llevado como a plantear de una manera un poco jocosa, pero van a ver que con seriedad, pues cómo hemos, digamos, conversado acerca de la didáctica en la comunidad de estrategias didácticas innovadoras. Y estos memes que compilé aquí, pues yo creo que resumen un poco la situación de los profesores y las profesoras universitarias en torno a este saber, ¿cierto? Entonces, nos encontramos con acusaciones del tipo, este se cree muy profesor y no sabe de didáctica, o ese lugar como encumbrado en el que se ha puesto la planeación, como que con planear entonces garantizaríamos todo, o esa dificultad, digamos, para tener una definición única acerca de lo que es didáctica. Lo otro es también como ciertas interpretaciones a veces muy amañadas de autores pues como muy importantes en la tradición de estos discursos, y uno que me encanta, que es este último, porque yo creo que todos y todas nos hemos enfrentado a esto, y es cuando el profesor o la profesora pregunta cómo, se tiende a distanciarlo o a anular su pregunta diciéndole aquí no damos recetas. Y esto yo creo que se vincula a un propósito nuestro. Hablo del programa de desarrollo docente, de la comunidad, es una discusión que hemos dado allí acerca de resignificar la pregunta por el cómo, para hablar pues de asuntos de la docencia universitaria, sin que esto caiga en una pretendida receta, aunque yo insisto que construir recetas es muy difícil. Eh, Nada más complejo, yo creo, que dar buenas instrucciones, por todo lo que eso implica desde el punto de vista del conocimiento, pues, de la persona que las va a formular, y del objetivo, digamos, de esa receta. Pero no acudimos, pues, como una instrumentalización de la didáctica, pero sí creemos que esta ha sido pues como una situación a la que nos hemos enfrentado las y los profesores, como nos dicen que es muchas cosas, pero finalmente no cómo hacerlo. Y por un cómo no necesariamente estamos pidiendo un paso a paso, sino si unas especies de universales, si se quiere, de asuntos, de principios, de eso vamos a hablar ahorita, acerca de cómo, digamos, orientar nuestro trabajo en la clase. Y no se me puede olvidar esto hace parte pues como de las construcciones no mías, sino de una comunidad de profes muy queridos con la que hemos trabajado, donde están la profe Victoria, el profe Ferney, donde está Judy, Mariana, Priscila, Elsie y Carlos, ¿no? Que lindo pues si ahorita nos pueden saludar, porque pues esto es parte del trabajo con ellos. Entonces, bueno, esta situación
nos ha llevado como a plantear esto. Miren que cuando les preguntamos a los profes de la universidad acerca de qué es la didáctica, ellos nos dicen, es la planeación, o son las estrategias, o lo didáctico alude como a lo lúdico, o la didáctica son los métodos de enseñanza, o la didáctica son los medios, ¿cierto? Pues no es una sola de esas, pero podría ser todas. Entonces, hemos llegado a la conclusión en la comunidad de que didáctica no es solo la planeación, aunque la incluye. Didáctica no son solo las estrategias, pero la didáctica incluiría la construcción de las estrategias. No es solo un adjetivo y eso lo usamos todo el tiempo, ¿cierto? Como que tal profesor es muy didáctico o tal reunión fue muy didáctica. Y no sería, digamos, equiparando lo didáctico con lo lúdico o con el juego. Y eso ha llevado pues como una trivialización también del término de la que no queremos pues ser partícipes, pero que eso está pues como en el discurso. Y que didáctica no es solo los métodos de enseñanza, pues vamos a ver que incluye unas intencionalidades, que esos métodos hay que pensarlos en unos contextos, que siempre tenemos la posibilidad de adecuar, adaptar, articular esos métodos. Bueno, la didáctica no es solo metódica, también veremos que no se trata solamente de definir si se trata de un seminario, de una aula invertida, tal como lo definen ciertos manuales, sino que implicará pensar en otros asuntos que yo creo van a ser abordados a continuación. Hay, digamos, unas definiciones de las que participamos. No creemos que sean las únicas, pero creo que pueden ser muy importantes para agarrarnos de algo, digamos, en esta reflexión que estamos haciendo. Yo creo que durante estos años, de estos 2 años, de una manera más consciente, desde la Vicerrectoría de Docencia, pues ver profes de ingeniería, de la CIFAL, de ciencias exactas, preguntándose por estos asuntos. Eso ha sido algo muy bello, yo creo, de este trabajo, pues, durante los 2 últimos años. Y creo que buscando de dónde agarrarnos, digo, esta concepción, por ejemplo, que vamos a ver en la perspectiva de Klafki, creo que puede ayudarnos a comprender como de una manera mucho más sencilla a qué hacemos alusión cuando hablamos de didáctica. Y algo yo creo que de esto adelantaba Mauricio muy al principio cuando hablaba de las decisiones, ¿no?, que toma el profesor y la profesora. Pero en la didáctica también entran esas presuposiciones, fundamentaciones también las que ha construido, digamos, la comunidad discursiva de los estudios de pedagogía, de didáctica, de currículo, el proceso todo de la decisión sobre todos los aspectos de la enseñanza. Pues la didáctica tendrá que concentrarse especialmente allí, pues su problema es la enseñanza. Y el concepto, dice Klafki, que abarca entonces la metódica como una disciplina parcial en el sentido de los esfuerzos hacia la teorización e investigación sobre las formas de organización. Eso es muy importante. Miren que cuando la profe Elsie, el profe Manuel, el profe Marco nos hablaban de sus experiencias, lo que estaban poniendo allí era esa forma de organizar el acceso a ese conocimiento. Y bueno, y finalmente pues la realización ya la práctica de la enseñanza y el aprendizaje. Yo creo que de esta perspectiva podemos retomar esto, ¿no? La didáctica en un sentido amplio abarca entonces decisiones, pero también condiciones y fundamentaciones para tomar esas decisiones. Miren que tendríamos que tener en cuenta en la didáctica estos 4 asuntos y yo creo que esto puede leerse muy bien en las experiencias que acabamos de ver, ¿cierto? Como unos objetivos que están ligados, no sé, al PEI, pero también a los proyectos de internacionalización que tiene la institución, a intenciones también subjetivas del profesor o la profesora, de los programas académicos, los propósitos de enseñanza en términos de esos procesos y resultados de aprendizaje que el programa académico ha definido, pues que constituyen como el objetivo de ese proceso de formación. Los contenidos o temas pues como potenciales para desarrollar, pues en la perspectiva de este autor, esos son 2 cosas distintas, contenidos y temas, pero digamos que son esos temas potenciales que se deben tratar, las formas de organización y la realización. Los cómo de la docencia son eso, ¿no? Como formas de organización y realización que se proponen,
que el seminario, el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos y que en la perspectiva de su autor se denomina metódica, o los medios de enseñanza que ya son pues como los materiales concretos que utilizamos para hacer accesible ese conocimiento. Bueno, y terminaría con esta definición de las profesoras González y Duque, donde yo creo pues que podemos encontrar mucho de lo que hemos visto, no solamente en estas experiencias, sino a lo largo de la discusión, digamos, a lo largo de estos 2 años, ¿no? La didáctica puede concebirse como un discurso del campo de la educación que se encarga de la comunicación de los saberes. Estas 3 experiencias han dado cuenta de eso, de un esfuerzo por comunicar esos saberes construidos metódicamente. Miren la organización a la que llegaron estos profesores, y de su enseñanza y aprendizaje por comunidades institucionalizadas, pues en este caso es la Universidad de Antioquia la que, digamos, enmarca esas intenciones, esas construcciones, con el objeto de generar acciones en el mundo real. Pues ese carácter como perlocutivo también de la acción educativa es muy importante pensarlo en términos de la didáctica, ¿no? Lo proyectivo, no en vano el proyecto educativo habla de horizontes. Bien, entonces si es un campo, un subcampo, una disciplina de una ciencia, esas son las discusiones que se dan, digamos, en el campo de la pedagogía como campo disciplinar, pero no estoy muy seguro de que sean las discusiones que tenga que dar el profesor para resolver asuntos de la clase. Cierto, yo creo que es importante que sepamos que esa discusión está, pero que nos exijan resolverla a los profesores, yo no estaría muy de acuerdo, ¿cierto? Uno tomará sus posiciones según su formación, según su práctica, según lo que va construyendo. Esto yo creo que es una discusión que se da en otro como contexto del campo, ¿cierto? Y los profes tenemos que saber que existe, pero no sé si resolverla, pero saber eso me parece importante. Y bueno, finalmente, digamos, la conclusión en la que hemos llegado en esta comunidad de profes de la universidad de distintas áreas es que la didáctica sí debe proveernos de elementos para pensar, hacer y valorar, ¿no? Los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esto implicará, digamos, en que entre esos elementos incluyamos los métodos de enseñanza, incluso los métodos a partir de los cuales se enseñan nuestras áreas, contenidos, temas o problemas, como los llamemos, pues, en cada una de nuestras comunidades, pero también implica pensar como esas condiciones en las que se da ese aprendizaje, ¿no? Las condiciones de nuestros estudiantes. Por eso en el programa de desarrollo docente hablamos de un saber contextual que tiene que ver con esas lecturas de los contextos de las que debe hacer el profesor, ¿no? Esos factores como condicionantes, pues, si se quiere. Los objetivos de la enseñanza, como esos fines o propósitos que se concretan en el proyecto educativo institucional, en los proyectos educativos de programa, en la misma construcción como microcurricular, y los medios y formas de organización. Por eso, para nosotros es tan importante tener cursos, diplomas, talleres que aporten en esta perspectiva o estrategias como los como de la docencia. Y bueno, pues hablando de los cómo de la docencia, voy a terminar allí, digamos, presentando ese material. Ahora vamos en 5 entregas, cada una de esas entregas aborda una estrategia didáctica que los profes podrán implementar, articular, adaptar, pero digamos al principio de toda la colección de entregas se van a encontrar con una conceptualización en torno a qué se entiende por didáctica, qué se entiende por estrategia didáctica, se habla de unos principios de la didáctica y digamos de la construcción de esas estrategias y de unos eslabones que podríamos tener en cuenta para la construcción de estrategias en el área que sea. Voy a pasar muy rápido por esto porque el material o les ha llegado o se los vamos a enviar enseguida. Ya lo hemos difundido pues como en muchos contextos, pero lo vamos a seguir haciendo porque creemos que es un muy buen recurso para apoyar el trabajo de los profesores y las profesoras. Los cómo de la docencia no excluye de ninguna manera
los qué, los para qué, los dónde y los cuándo de la docencia, ¿cierto? Hemos querido nombrarlo de esa manera para resignificar como esa pregunta por el cómo, que muchas veces se convierte como en la entrada, ¿no? A la discusión sobre asuntos de la docencia de muchos profesores y profesoras de la universidad. Entonces, allí está como la presentación de los cómo de la docencia. Así lo pueden encontrar en el lugarcito, pues, donde los tenemos alojados en la plataforma de la universidad. Yo creo que podríamos terminar por aquí la presentación y con una invitación a pertenecer a la comunidad de estrategias didácticas innovadoras, a frecuentar los como de la docencia, a vincularse cada mes a nuestras discusiones entre colegas, al taller de innovación educativa, por supuesto, a participar de la oferta de formación del programa de desarrollo docente. Muchas gracias. A ti, profe Leandro, muchas gracias por esta presentación y también por esta invitación que nos haces a seguir ahondando en la pregunta por los cómo de la docencia, que yo también la plantearía más allá como los cómo mismos de la formación, entre otras posibilidades que tenemos. Yo le doy la palabra a profe Elvia María para que nos pueda también allí enriquecer con algunos de sus aportes y luego de nuevo a los profes la palabra para que si quieren aportar algo más en la conversación o responder las preguntas que están en chat, lo puedan hacer. Adelante, profe Elvia María. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Leandro. En toda la exposición que usted hace, yo diría que hace falta un componente y es el componente de la evaluación. ¿Cierto? La evaluación hace parte de la conceptualización de la didáctica porque uno escoge una estrategia didáctica o se inventa una estrategia didáctica. Muchos profesores tenemos nuestras formas de organización de las clases, aunque no la hayamos sistematizado, investigado, pero tenemos ahí ciertas formas de organizar y siempre debe estar acompañado con los procesos de evaluación, no solamente cuantitativos, sino también cualitativos o simplemente formativos. Entonces, si uno enseña de una manera, pues debe evaluar en coherencia con esa forma como está enseñando ese tema específico, ¿cierto? Entonces, es también bien importante recordar que nosotros en esta universidad tenemos en la normativa procesos y resultados de aprendizaje, porque desde el reglamento estudiantil de los años 80, nosotros como universidad tenemos conciencia de que el aprendizaje es un proceso. ¿Tiene unos resultados? Pues sí, pero es más importante el proceso de cómo el estudiante va aprendiendo y nosotros como profesores debemos estar siempre alertas mirando cómo es ese proceso de aprendizaje del estudiante. Y de todas maneras, nosotros tenemos un proceso algunas veces subjetivo porque puede que al estudiante no le haya ido muy bien en un examen, pero nosotros sabemos que sí ha tenido un proceso de aprendizaje. Entonces ahí entramos a hablar, a tener todo el proceso formativo que es esa evaluación formativa que también para nosotros en la universidad tiene un valor tan fundamental. Entonces, dentro de esos momentos también está el momento de evaluar. Depende de la forma de evaluación, depende de la estrategia didáctica que nosotros estemos organizando, que estemos interviniendo, que estemos mirando en el momento. La discusión del método también es una discusión bien importante porque las ciencias tienen diferentes métodos de construcción. Entonces, como nosotros, como profesores que somos investigadores, el llamado pues es a que las clases de nosotros no sean los resultados de las ciencias, sino los procesos, vuelve y juega de cómo hemos construido esos conocimientos o cómo la humanidad ha construido esos conocimientos. Entonces es una discusión también bien profunda sobre cómo traducimos esos métodos a partir de la didáctica en nuestras clases. Y recordar pues que una clase no son 45 minutos ni una hora y media, sino que hay teorías que hablan que la clase es el grupo, nosotros con el grupo, o que la clase es cuando se aborda un tema y se termina ese tema. Entonces hay muchas discusiones. Este es solamente un llamado a la discusión, a aportar, a que nosotros nos alegramos mucho, como dijo Leandro, de que profesores de ciencias exactas, que profesores, que ingenieros, que médicos, que odontólogos, que personas de las ciencias sociales y humanas estén debatiendo, nos estén discutiendo, nos estén
apelando, porque esta es una forma de construir comunidad académica desde la docencia, que es lo que hemos venido reiterando en estos 3 años de esta vicerrectoría, cómo la docencia hace parte esencial de nuestra vida, para los profesores de cátedra, para los profesores ocasionales, para los profesores de tiempo completo, para los profesores invitados, y para el mejoramiento de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en virtud siempre de nuestros estudiantes. Gracias. Profesora, tengo una pregunta para usted. Cuénteme. Usted ahorita, antes de que se vaya, que sé que ya tiene que también una responsabilidad, hacía alusión cuando se hablaba del ABP de que funcionaba como estrategia curricular o como estrategia didáctica. ¿Qué hace que sea curricular y qué hace que sea didáctica también para claridad de los asistentes del día de hoy? Lo mismo la discusión la estaba poniendo yo aquí, los contenidos entre la didáctica y el currículo. Entonces ya tengo un título para un artículo, porque ahí también hay una discusión. Obviamente nosotros enseñamos unos saberes, pero los saberes están también inscritos en el currículo. Entonces ahí hay una discusión, Ricardo, eterna entre la didáctica y el currículo, que es bien interesante. No, vea, desde nosotros tenemos en esta universidad currículos basados en la solución de problemas que se llevan a cabo a partir de proyectos en cada una de los cursos. La concepción de un currículo basado en problemas es que no surge de los contenidos específicos, sino que surge de las preguntas que se deben resolver y que deben resolver los estudiantes. Entonces hay currículos donde nosotros podemos diseñar los cursos desde las preguntas. Entonces habrá un currículo que lo primero que esboza son problemas de las ciencias o problemas interdisciplinares, y llevarlos a los lugares donde hablamos con los estudiantes, y ahí el problema será el que arranque los contenidos, ¿cierto? El que arranque el que traiga la interdisciplinaridad a las clases. Y por eso que si se basa en un problema, pues debemos resolverlo como un proyecto. O sea, es un asunto de organización de los cursos y de los programas de formación de una manera muy distinta, ¿cierto? ¿Cuáles problemas son los que tiene que aprender a resolver un profesional en su área? Entonces les enseñarán métodos, formas de pensamiento, y es un poco de incertidumbre. Entonces es difícil hacerlo, pero los tenemos, los hemos hecho, los hemos evaluado, nos va bien, se desarrollan a partir de proyectos, y lo vamos trabajando poco a poco en algunos programas que lo quieran hacer. En ingenierías hay programas basados en problemas, basados en proyectos, que es otra forma de distribuir, ¿cierto? Los contenidos. Ya el ABP como estrategia didáctica, la profesora nos lo explicaba muy bien y nos decía, de todas maneras, se ven los contenidos y para hacer un ejemplo se pone un problema que tenga que ver con esos contenidos. O sea, es la forma inversa, pero también es bien importante. En alguna época en la Facultad de Medicina paraban una semana todas las clases para resolver un problema, pero era un problema clínico. En cambio, si usted está haciendo un currículo basado en problemas, hay más posibilidades de que se encuentre algo nuevo. En el ABP es problematizar los contenidos, problematizar los saberes, que también es bien importante. Lo que pasa es que es más micro, y el otro, el del currículo, es mucho más macro. Pero bueno, los que quieran hacer currículos basados en problemas, bienvenidos, invitados. Gracias, profe de María, por estas claridades. También a todos los asistentes que están aquí en ese espacio. Yo voy a dar de nuevo a rotar el micrófono por si la profe Elsie, el profe Manuel, el profe Marco, el profe Ricardo tienen algún comentario adicional frente a lo que escucharon, alguna resonancia que quieran poner en ese espacio, lo puedan hacer. Igual en el chat, si hay preguntas o si alguien quiere intervenir, es el espacio para que lo podamos también hacer. Entonces, no sé, profe, si alguno de ustedes quiere mencionar algo adicional. Bueno, pues es como una invitación a los profes, sí, a que aprovechen estos espacios, también las convocatorias desde la Vicerrectoría de Docencia, desde otras unidades, para que sean espacios de reflexión, que la docencia
no pase como un oficio o porque nos toca, ¿cierto? O porque es lo que hemos hecho, sino que sea un oficio que nos apasione, que pensemos y reflexionemos, que es lo que ese encuentro con los estudiantes, los conocimientos que queremos transmitir, cómo hacemos como esa transmisión. Entonces creo que es muy importante, ¿cierto? Para todos nosotros como profesores, pensarnos en nuestro lugar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, y estos espacios creo que son como los más ideales para hacerlo. Entonces, bueno, ojalá sigan estando y podamos aprovecharlos. Gracias. A ti, Yo profe, gracias por quisiera ese comentario. Dale, Ricardo, agregar adelante. algo, pues también desde mi propia como experiencia, y no es otra definición de didáctica, ni más faltaba, pero una aproximación, como yo lo he ido también, perdón, entendiendo desde mi práctica docente, la didáctica como anticiparse como una intencionalidad de anticiparse a algo que uno quiere que suceda. Y efectivamente en ese momento de anticipación uno planea cosas, pero perdón, planea cosas sobre un contenido que uno quiere que se desarrolle, a veces en términos procedimentales, a veces en términos teóricos o conceptuales. Pero creo que el problema también está en poder revisar cuando la relación ya y el objetivo y la actividad y la tarea empieza a desarrollarse, y que uno puede hacer también ajustes precisamente desde la relación directa de lo que uno pensó que iba a suceder y lo que está sucediendo. Y a veces dejamos como de ver mucho ese momento de la relación con el estudiante o con otro colega, porque precisamente es en el momento en que ya las cosas suceden donde también la reflexión didáctica tiene que estar presente para no poder reorientar, reorganizar, dejarse permear, reestructurar, salirse del formato, del molde, de lo prescriptivo, de lo paramétrico, y de esa manera pues involucrar lo que emerge, ¿cierto? De la relación con cualquier contenido o con cualquier procedimiento que uno quiera trabajar. En el campo de la educación física, que es yo soy profe del Instituto de Educación Física, eso es muy importante porque ahí trabajamos con el cuerpo, y precisamente uno puede planear la clase para explicar un concepto, pero cuando va a la cancha o al escenario o al coliseo y empieza a ver cómo las cosas empiezan a suceder, tiene que hacer ajustes. Entonces, una lectura permanente también de lo que va pasando, del acontecimiento didáctico en el momento real. Ese era el asunto que quería agregar. Gracias. A ti, Ricardo, muchas gracias. No sé, profe Marco, si quiere adicionar algo a lo que se ha presentado, o profe Leandro. E igual si en Sí, el público hay alguna pregunta. Profe Marco, adelante. sí. Disculpen, colegas, muchas gracias. Yo les agradezco, acabo de el énfasis para poder que se me escuche bien, porque de verdad que este espacio es un honor para mí el participar, porque me reivindica con las prácticas, porque para nosotros es un aprendizaje pensar la docencia cada día, y gracias a los estudiantes y gracias a los colegas encuentra uno alternativas y métodos adecuados para enseñar. Es para uno todos los días. Mi esposa me dice, vea, es que ya con esta herramienta, salió esta herramienta y se utiliza así, se puede aplicar con los estudiantes de esta manera, y los estudiantes, profe, existe esta otra aplicación, le puede ayudar en esto, en los procesos de ayuda para memorización de ciertos conceptos, mire, utilícenla. Y son hasta los mismos estudiantes los que también nos enriquecen, porque ellos en tecnología son también muy buenos. Entonces, como ese trabajo, este trabajo de viernes de currículo y de estar con los colegas, a mí me llena de mucho orgullo, y me voy como con el espíritu muy lleno gracias a ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga. Profe Marco, a ti muchas gracias. Yo aprovecho este espacio para agradecer a todas las personas que en este año nos acompañaron en los viernes de currículo. Más que una cifra que la vice presentaba ahorita, lo que queríamos enfatizar con ello es la importancia que hemos reconocido en la universidad de seguir pensando asuntos alrededor de la formación, alrededor de las interacciones, y todo esto en función de garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para nuestros estudiantes. En esa correspondencia que nos invita tanto el Estatuto General, y es a pensar una idea de formación integral que también permita la transformación de los territorios. Entonces, hemos culminado de esta manera los bienes de currículo del año 2023. El próximo año esperamos continuar con unos temas. Por ejemplo, queremos poner en la discusión lo que implica considerar una línea que ha planteado el Ministerio de Educación Nacional, que es la educación dual.
que implica pensar diseños curriculares entre la universidad y la empresa, por ejemplo, que es una apuesta que se viene tejiendo a nivel nacional y que en la universidad ha comenzado a problematizarse. Es uno de los temas que queremos abordar el próximo año alrededor de toda esta propuesta de formación, seguir incluso ahondando mucho más en las implicaciones de lo que son los créditos académicos, un tema que alguna vez se tocó el año pasado justamente en el cierre, pero que de alguna manera implican unas discusiones muy importantes y que la universidad sobre eso tendrá que, más allá de atropellar, como lo dice el profe Guillermo, que no creo que sea el asunto, son discusiones que las universidades tienen que dar, dado su carácter epistémico y dado también la condición de intelectuales que nos asiste, de profesores que pensamos unos campos y que también construimos pensamiento. Entonces, agradecerles por este espacio de participación y también invitarlos para que el próximo año podamos seguir preguntando, cuestionando y tensionando. El Ministerio de Educación Nacional planteó este año, desde el 2019, una tendencia de resultados de aprendizaje. La universidad interpretó este asunto y lo problematizó en clave de procesos y ha sido un gran avance que en la universidad no solamente se piense en los resultados como estadios finales, sino también el despliegue de procesos. Y me gusta mucho lo que hoy se escucha porque de alguna manera acá tenemos formas de articularnos y formas también de pensar todo lo que implica el desarrollo de una acción formativa que no solamente es el resultado para un desempeño laboral en un campo específico que sea la empresa o no. Entonces, esa es la posibilidad que tenemos ahora. Y que queremos que el próximo año siga estando, también seguir contando con las jornadas de reinducción. Hemos identificado que es importante que en la universidad nos sigamos encontrando. Lo más bello de toda esta propuesta de este año fue que nos encontramos a conversar, no como expertos, sino como profesores. Así estemos en unos cargos aparentemente administrativos, lo que estamos es pensando y jalonando la propuesta académica de la universidad. Entonces, qué bueno que tengamos más espacios para conversar, más espacios para construir y de nuevo invitados a participar. Está el programa de desarrollo docente, en el correo les van a llegar los enlaces también para que puedan acceder a esta información y a través del correo electrónico les llegará hoy la memoria de esta conversación, la presentación que hizo el profe Leandro sobre didáctica y otras apuestas que podamos allí tener para seguir construyendo. Si hay alguna recomendación, también circuló el QR para invitar a que nos puedan compartir ideas de formación, que puedan enriquecer la propuesta que se hace del programa de desarrollo docente y también que podamos seguir enriqueciendo desde todo el trabajo curricular que atendemos en asuntos curriculares. A todos un feliz almuerzo y a ustedes, profe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias.